Amigo televidente, le doy la bienvenida al programa Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, donde los estamos esperando con los brazos abiertos. El día de hoy, una vez más, está conmigo Laura María, bienvenida al programa y entramos de lleno al tema. Buenas noches, gracias otra vez por la invitación. El tema de hoy que me gustaría tratar es acerca de la administración. Ha sido un poco complejo porque hoy que estaba viendo eso y sobre poder hablar de esto en el programa, me encontré con varios frenos, ¿verdad?, acerca de este tema. Y la primera pregunta es, ¿por qué la administración? ¿Para qué nos sirve la administración? ¿Y por qué la practicamos? O sea, ¿cuál es en sí el fin de poder venir y ministrarnos? Bueno, mira, el tema no es muy profundo, pero en la práctica sí es muy complejo. El tema es muy práctico. Nosotros llamamos ministración porque ministración es un servicio que presentan los ministros. Ministro significa servidor. Eso es un servicio que le prestamos al cuerpo de Cristo cuando se siente estorbado, ya sea por el pecado o por algún sentimiento que está llegando a su corazón. Ejemplifico, para poderme dar a entender. Hay mucha gente que, como David, pecan. Y tenemos la situación, por ejemplo, de gente que sabe disimular el pecado, como lo supo hacer David. El hecho de que tú disimules el pecado y de que nadie se haya dado cuenta de tu error, de tu pecado, o pocas personas, donde no te afecta el entorno. Por ejemplo, David. ¿Quiénes se enteraron del pecado de David? Obviamente, se enteró la guardia de honor que mandó a llamar a Betsabé. ¿Quién se enteró? El médico que le dio el diagnóstico que estaba embarazada. ¿Quién supo del pecado de David y Betsabé? El general que mandó en los recios de la batalla a Urías y después ordenó la retirada para que muriera en manos de los incircuncisos. Era poca gente, pero por lo mismo, como él era el rey y la autoridad, los que lo sabían no afectaron su entorno. Entonces él supo disimular el pecado. Él supo, incluso le dio la vuelta, como decimos, a la tortilla, donde él, lejos de verse como un hombre perverso y malvado, se vio como un gran hombre. Cuando le dice a Betsabé, yo voy hacerme cargo del niño y me voy a casar con la viuda. Entonces hasta se vio un acto de bondad, de altruismo, un buen gesto de generosidad del rey, donde no solo supo disimular el pecado, sino hasta ver que sus acciones eran rectas, eran justas, íntegras, en una total hipocresía. Y eso lamentablemente se maneja dentro del pueblo de Dios. Hay mucha hipocresía. ¿Qué hizo Dios? Dios envió a un hombre para poder sacar a luz lo que estaba escondido. Porque David pudo disimular el pecado, pero desde ese día David dejó de ser feliz. Él lo dice en el Salmo 51, que es cuando él es reprendido por el pecado. Él mismo confiesa que desde que pecó, aunque fue felicitado, aunque disimuló el pecado, el gozo de la salvación se le fue. Sentía enfermedad hasta en los huesos. Y dice que todos los días estaba el pecado que había cometido delante de él, o sea, no tenía paz. O sea, date cuenta que hay un hombre. Entonces, ¿qué hace el ministerio profético de Natán? Se acerca a David para sacarle a luz lo que está escondido, lo que le está provocando los dolores de huesos, lo que le está estorbando en su intimidad y comunión con Dios. Esa acusación que lo está apartando, donde él mismo dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque él ya no sentía la presencia de Dios. Entonces, lo que hace Natán es sacarle a luz lo que le está estorbando a él. Entonces, Natán, aclaremos, no le perdonó los pecados, porque los hombres no tienen potestad para limpiar el corazón de una persona que ha pecado. Eso es falso. El único que perdona pecados se llama Dios, y a través del recurso de la sangre de su Hijo Jesucristo. De ahí nadie más puede emplear el perdón de pecados. Entonces resulta ser
que teniendo claro esto, yo te puedo decir con este ejemplo de David, que hay mucha gente que llega a la oficina pastoral para poder hablar de que tienen ciertos problemas de salud, ciertos problemas matrimoniales, ciertos problemas familiares, congregacionales, pero que de repente el Espíritu Santo, cuando la oveja platica con el pastor puede, como Natán, tener la habilidad por el Espíritu de encontrar la raíz del problema. Yo tengo ejemplos claros en los cuales hemos tenido personas que van por un problema, ponte un problema matrimonial. Un problema matrimonial donde te puedo decir que hay parejas que sexualmente no tienen realización, donde en la parte sexual no están siendo bendecidas, incluso ya con serios problemas entre pareja, pero que cuando ya llegan a platicar, no es que la persona necesite un estimulante sexual o un relajante sexual, etcétera, sino que hay algo de repente en el pasado, una violación, un manoseo, una mala experiencia de tipo sexual, que lo que hizo es que a la persona la amarró, la atrofió. Y entonces lo que hace la persona cuando llega a una oficina pastoral a ministrarse, hermano, yo tengo problemas, yo tengo este problema, es poder revisar dónde están las raíces por el Espíritu, que el Señor nos muestre con el don de ciencia dónde está el problema, el origen. Y el Señor, gracias a Dios, nos dejó regalos por el Espíritu Santo. Y uno de los regalos que el Señor nos ha dado es el don de ciencia, la habilidad para poder ver dónde está el origen, la raíz de las cosas, porque si nosotros solo podamos ramas, después los problemas crecen más. Entonces tenemos que ir a la raíz de los asuntos, dónde está el problema, por qué no está caminando el matrimonio, por qué no está caminando la familia, por qué la persona no está caminando financieramente. Hay que revisar a veces no los resultados, sino las raíces. Entonces, cuando tú estudias las raíces por el Espíritu, puedes encontrar que hay gente que realmente está teniendo problemas por situaciones. Yo me recuerdo que fui a un lugar, para ponerte un ejemplo, donde había gente que tenía mucho dinero. Pero a mí el Señor me puso en el corazón que aunque la gente de esa congregación era gente pudiente de dinero, no estaban disfrutando la riqueza que ellos habían heredado, y que la gente no estaba disfrutando de las bendiciones de lo que habían heredado, porque mucha de esa herencia se había adquirido de una manera ilegal, de una manera ilícita, a base de pecado, a base de estafas, a base de robarle la herencia a un hermano. Bueno, entonces cuando ya hicimos la administración, mucha gente realmente estaba viviendo eso, de tener realmente una holgura financiera, pero no disfrutarla y tener problemas serios porque habían de alguna manera sido mal adquiridas las posesiones, no de parte de ellos, sino de los padres o abuelos que las heredaron. Entonces, a veces hay que revisar las raíces, y eso es lo que hace la administración. El problema por lo cual mucha gente no se ministra es porque hay cosas que se cuentan en lo secreto. Y entonces la persona que oye algo en lo secreto lo publica, a veces desde el púlpito, o a veces lo cuenta con el séquito de confianza, y ese de confianza a la esposa, y la esposa a otro y otro, y cuando se dan cuenta lo que se habló en estricta confidencialidad ya se hace de dominio público, y es lo que hace que mucha gente detenga su corazón. Dice: yo no voy a hablar con el pastor, mucho menos confesar un pecado, mucho menos confesar, por ejemplo, hermano, mire, estoy en adulterio, fue el programa del día de ayer, estoy en adulterio, hermano, ¿qué hago? Mucha gente prefiere mejor callar y morir en esa batalla, y muchas veces tener ese problema. ¿Por qué no fue David a buscar a Natán? ¿Por qué no le dijo a Natán: estoy mal, mira, pequé? Alguien dirá: pero ¿y eso no está en la Biblia? Santiago 5:16, que es un texto del Nuevo Testamento, que siempre le piden a uno del Nuevo Testamento, como que estamos desacreditando el Antiguo, pero dice: confesaos vuestros pecados unos a otros. En otra versión dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice: la oración eficaz del justo puede mucho. O sea que hay algo que Dios le da al justo,
a los pastores, a los que Él ha llamado, hay una eficacia en la oración para poder romper, para poder destruir, para poder arrancar, para poder derribar, para poder cercenar situaciones que no se han podido quitar. Yo conozco gente que dice, hermano, yo ya traté por todos los medios de salir de esta práctica y no puedo. Y que solo con confesar, solo con sacar a luz lo que ha estado oculto, solo con eso empieza una liberación de la gente. No digamos ya por la imposición de manos, no digamos cuando el Señor nos guía a veces a que la gente renuncie, a que la gente rompa ciertos objetos que lo están atando a una situación. O sea, la administración es un campo muy amplio. Puede haber liberación de gente endemoniada, liberación de rencores, de traumas, de resentimientos, de temores, de miedos que quedaron por alguna mala experiencia, etcétera. Todo esto se vive en la administración, pero como bien dijiste al principio, es un tema de choque, porque mucha gente dice, ¿y para qué le voy a contar yo al pastor mis problemas? Y hay, de hecho, existen matrimonios que tienen problemas. Entonces la esposa le dice, mira, ya probamos por todos los medios y esto no sale, vamos con el pastor. Entonces le dice el marido, no, el pastor porque tiene que saber nuestros problemas. Y de una vez amenazan a la esposa, si el pastor se entera que yo te pego, que yo tomo, que yo tengo otra mujer, de una vez te digo, me voy de la iglesia. Entonces la señora, la hermana, con tal de no irse de la iglesia, con tal se tiene que tragar todo este sufrimiento y morir sola, cuando la Biblia dice, ay del solo. Y por eso nos dejaron en Santiago 5:16 una herramienta, no es la única, pero es una herramienta para poder ser sanado, para poder ser liberado, para poder perdonar. Y gracias a Dios por la gente que entiende por revelación este tema, porque entonces, como David le confiesa el pecado a Natán, sí, yo lo hice, yo pequé, y de una vez le dice, Señor, contra ti he pecado, no es contra Natán, es contra ti, pero lo está haciendo delante de un Natán. Mira, tenemos una figura de confesados vuestros pecados en el Antiguo Testamento, no solo con David, sino con Moisés. Acuérdate que cuando Dios iba a llamar a Moisés para ser un liberador, primero lo limpió a él. Entonces le dijo en la zarza, que bajó Jehová en una zarza. Y dice la escritura que un ángel estaba en esa zarza, que era el ángel de Jehová. Y todos sabemos que el ángel de Jehová era un prototipo de Jesucristo. Entonces, ¿cómo se llama? Llegó el ministerio a la zarza, un ministerio de fuego. Y el fuego en la Biblia representa purificación, porque en la administración a eso vamos, a que haya una zarza de fuego, es decir, un ministerio de poder, de fuego, para destruir, para consumir el pecado. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Mete tu mano en lo profundo, en tu seno. Y Moisés tuvo que meter la mano y sacar lepra, sacar pecado, porque la lepra en la Biblia representa el pecado. Entonces, a veces hay que ir delante de una zarza, que es un pastor o un siervo de Dios o una sierva de Dios, para ir a sacar, hermano, mire, aquí está la lepra, de adentro tengo lepra. Y que entonces, fíjate que Moisés, cuando sacó la lepra delante del Señor, pero nota, Dios usando una zarza, un ángel de Jehová en la zarza. Entonces ahí encontró la liberación, que cuando le dijo el Señor en la voz, vuelve a meter tu mano, la sacó y ya estaba limpia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú sacas a luz lo que está escondido, obviamente vas a encontrar limpieza, liberación, se van a ir raíces de amargura, raíces de impureza, raíces de rencor, raíces de temores, muchas raíces salen en la administración. Y yo creo que es muy clara la escritura cuando dice, la oración del justo obra eficazmente. Hay una eficacia en los ministerios que Dios ha habilitado en las congregaciones para poder romper y destruir todo esto. Entonces, pero la oveja tiene que ser sincera, llamar al pastor y decir, hermano, yo necesito hablar con usted, y entonces sacar a luz lo que está oculto. Te voy a poner por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Dice que tocó el borde del manto y sacó la virtud del Señor. Que el Señor preguntó, ¿quién me ha tocado? Entonces dice el libro de Marcos que entonces la mujer le dijo, yo fui la que te toqué de esa manera. Yo fui la que arranqué la virtud. Entonces dice, ahí en ese pasaje dice, y entonces le contó todo lo que le había sucedido. Ella empezó a sacar toda la amargura. Me engañaron los hombres, me estafaron, me han rechazado. Sacó todo lo que había vivido
para ser liberada. Entonces Jesús, cuando ve que la mujer es sincera y saca todo lo que hay en su corazón, entonces le dijo 3 cosas. Hija, tu fe te ha salvado, porque la fe es la que nos salva del infierno. Le dice, ten paz, le ministra el alma, y queda sana de tu azote, le sana el cuerpo. Entonces lo que hace la administración es no solamente llevarte la salvación, sino ser liberada de tu alma, porque una cosa es ser salvo y otra cosa es ser liberado del alma. Te voy a poner el ejemplo de Simón el mago. Él se convirtió, era un hombre legítimamente bautizado por apóstoles del Espíritu. ¿Me explico? Se convirtió en la palabra de Felipe. Y cuando llegó Pedro y Juan y vio que por la imposición de manos se recibía el bautismo con el Espíritu Santo, él era un hombre bautizado, un hombre que creyó, dice la Biblia, y el que cree es salvo. Él tenía los 2 elementos para ser salvo: cree y ser bautizado, y será salvo. Tenía los 2 elementos, Simón el mago. Pero él quiso comprar con dinero para poder comerciar con el poder de Dios. Eso es lo que tenía en la mente: usar los medios santos para ganancias deshonestas, para enriquecimiento. Entonces Pedro lo ve y le dice: tu dinero perezca contigo, porque veo que tú tienes hiel de amargura y tu corazón está en prisiones. Un salvo con un corazón amargado, un salvo con prisiones. ¿Qué te quiere decir esto? Que hay salvos rencorosos, hay salvos con fobias, hay salvos con amargura, hay salvos con rebeldía, hay salvos que tienen, como Simón el mago, que salir de esa prisión. El alma, el corazón está en una prisión. ¿Y cuál fue la humildad de Simón el mago? Les dijo a los siervos de Dios: oren por mí para que no me sobrevenga esto. Ellos no le dijeron: ahora tú, el Señor, eres tú y él. No, ellos sabían el ministerio de liberación que Dios les había dado. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, te pongo otro ejemplo. Dice que a Jesús le rodeó mucha gente que había creído en él. O sea, no eran curiosos, era gente creyente. Y a los creyentes, los que ya habían creído, y el que cree es salvo, Jesús les dijo: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ese mensaje no se lo tiró a gente mundana, a inconversos. Ese versículo, seréis verdaderamente libres, se lo lanzó a los que habían creído en él. O sea que hay gente que ya creyó en el Señor, pero todavía no tiene libertad total. Todavía está amarrado por amargura, por traumas del pasado, porque un papá lo amarró con una palabra que dijo: eres un fracasado, no sirves para nada, con una infidelidad que sufrió en el pasado. Hay esposos que les dicen a sus mujeres: no sirves para nada, eres fea, y se creen feas y se creen inútiles. No pueden ni aprender a manejar un vehículo porque el esposo les dijo que eran torpes y las tienen amarradas, y ya creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces esa gente es salva, pero no solamente hay que ser salvo, hay que ser liberado del alma. Y eso hace la administración. Y desde luego el Señor le dijo: y queda libre tu azote, es decir, que quedó sana del cuerpo, porque el evangelio es integral, empieza desde adentro para afuera. El Señor te ministra el espíritu, luego el alma y luego el cuerpo. Pero ¿cómo fue liberada la mujer del flujo de sangre de su alma? Muy fácil, confesándole a Jesús todo lo que tenía, lo que había sucedido, lo que había pasado. Es una práctica que la vemos en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, cuando viene el Señor y le dice a Adán: ¿qué hiciste? Como que Dios no supiera qué hubiera hecho. Pero lo que está haciendo es arrancarle a Adán la confesión para liberarlo. Y ¿sabes qué es el problema? Cuando, como Adán, huimos de la administración. La mujer que me dice: culpamos a otro, cuando la raíz del problema está en uno mismo. De hecho, Jesús, que es el posterior Adán, habló de que todo lo que un hombre tiene y que hace, el problema está dentro, porque de dentro del corazón salen los homicidios, los malos pensamientos, todo sale de dentro del corazón. Entonces, el Señor lo que está haciendo es llamar a Eva. ¿Y tú qué hiciste, Eva? Y Eva comete el mismo error de Adán, la serpiente. ¿Dónde hay una bendición? Y el ancestro de Caín: Caín, ¿qué hiciste? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? ¿Quién es la gente que no tiene la bendición de Dios? La gente que no es sincera, que no confiesa su pecado.
La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta hallará misericordia. Entonces, muchos dicen, ya se lo confesé a Dios. Pero muchas veces en la práctica bíblica hay que confesarlo delante de hombres para que la oración eficaz de los justos, la imposición de manos, el don de ciencia, pueda sacar a luz cosas que puedan ser destruidas. Entonces, esa es la situación de la administración. ¿Por qué la administración? Porque nuestra alma necesita ser liberada. ¿Por qué hay que practicarlo? Porque Dios nos quiere integrales. No solamente quiere salvarnos el espíritu, sino quiere que seamos alegres, que seamos felices, que seamos libres, que practiquemos las cosas con libertad y bendición, sin ataduras. Y los medios, pues hay ministerios del espíritu, porque no, obviamente no vas a ir a confesar cosas a gente inmadura, porque por confesar las cosas a gente inmadura es que esto se vuelve una situación donde pulula el comentario y ya después hasta se acrecienta, y en vez de edificar a la familia o a la persona, se hace un problema grande. Sí, tú me decías de que uno va y con el ministro, ¿verdad? Y así lo hace. Y es algo muy cierto, si nos ponemos a pensar, a la hora que nosotros nos vamos guardando las cosas que nos van pasando, nos vamos llenando como una olla de presión, por decirlo así. Y un día hasta se ve en el rostro de las personas muchas veces así como, este hermano algo tiene, o esta persona tiene problemas muy fuertes. Y uno mismo que no experimenta tanto eso se da cuenta. Pero ahora, tú me decías que nosotros como ovejas, pongámoslo así, vamos con nuestro pastor a ministrarnos y a sacar lo que tenemos y a ser libres y así. Pero entonces, los pastores, por decirlo así, ¿con quién van? Por eso es que el Señor establece en la Biblia que sobre un alto hay otro más alto. Y sobre alto, otro más alto que le vigila. Entonces, lo que debe hacer un pastor es confiar en la cobertura apostólica que Dios le ha acercado. El problema es que hay muchos pastores que ven al apóstol como que fuera un supervisor, un capataz, o como que fuera la persona que le dio el ministerio. Y los apóstoles no le damos el ministerio a nadie, el ministerio lo da Dios. Lo que nosotros hacemos es reconocer, guiar, ser una fuente doctrinal para los pastores, establecer una visión, un consejo, y desde luego ser un lugar donde los pastores puedan llegar a ministrarse. Pero cuando el pastor cree que quien le dio el ministerio es el apóstol, entonces dice, si yo le confieso al apóstol que estoy cometiendo un pecado, me va a quitar la iglesia, me va a sentar. O sea, ese es el gran problema que se ha manejado, por lo cual los pastores huyen de los apóstoles para ser ministrados. Pero realmente debería haber una sinceridad en el pastor. Decirle, en el apóstol, decir, hermano, quiero hablar con usted, yo tengo este problema, tengo este error, tengo esta fractura en mi corazón, estoy cometiendo este error. Antes de que la congregación se vea afectada, antes los apóstoles deben salir adelante, pero uno no es mago. Si el pastor no se acerca, si el pastor no llega a administración, no llega a la zarza ardiendo para sacar la lepra, va a ser muy difícil que la situación se arregle. Me gusta la situación de Simón el Mago. Oren por mí. ¿Qué humildad? Él no dijo, pues me vale cualquier. No, oren por mí. No dijo, ustedes también tienen áreas de pecado, que Pedro debe tener áreas de pecado, igual que Juan. Pero no, dijo, oren por mí. O sea, la humildad de David de decirle a Natán, he pecado contra Jehová. Es cierto, he pecado contra Jehová. Y hablar con Jehová y hablar con Natán. A Natán le dice, he pecado contra Jehová. Y a Jehová le dice, contra ti he pecado. Pero ahí estuvo una liberación de David. Ahí estuvo, que el mismo Señor le dijo, Natán le dice el Señor, que aunque van a haber consecuencias, de todos modos, aunque la espada no se apartará de tu casa, Jehová te perdona. O sea, yo creo con todo mi corazón que el problema de mucho ministerio es eso, que busca un apóstol solo para que le genere doctrina. Entonces el pastor dice, bueno, el apóstol me va a dar estudios de palabra escatológica, lo que yo no entiendo, me va a cuadricular la Biblia, me va a generar revelación para que yo tenga alimento siempre fresco para predicar a mis ovejas. Pero no lo toman como un padre. Ese es el problema del pastor, o del maestro, o del evangelista, o del profeta, que no toma al apóstol como papá, sino que solo lo ve como un generador de doctrina. Y por ejemplo, en el caso de Timoteo,
Pablo sí dice, él es mi verdadero hijo en la fe. O sea, de otros no decía eso. Y eran compañeros de equipo de él, ministerial. Por ejemplo, hubo una carta inspirada por el Espíritu Santo que le escribió Pablo y Demas. Pero después Demas abandonó a Pablo amando más al mundo. Se nota que ahí Demas tenía a Pablo como una fuente doctrinal y una autoridad doctrinal, como un hombre que lo admiraba por la palabra, pero no lo hizo padre espiritual. En cambio, Filemón cuando se escribe la carta dice, ahí lo engendré en las prisiones. Es un hijo en la fe. De Timoteo dice, es un hijo en la fe. O sea que uno llega a tener predicadores alrededor de uno que ciertamente reconocen la revelación de la palabra que Dios le ha dado a uno, pero no reconocen una paternidad, entonces no se limpian, no se ministran. Hay pastores que trabajan con uno y cuando tú le llamas la atención, amén, hermano, tiene razón, que ante las evidencias que se puede hacer, perdón, vamos a cambiar esto, oramos y punto. Pero hay pastores que tú le llamas la atención y ya te volviste su enemigo. Y o sea, mientras tú le estás aplaudiéndole, eres su pastor, eres su padre espiritual, eres su apóstol. Media vez estableces una corrección, oye, eso no está bien, eso no, entonces ya uno deja de ser el pastor, el apóstol, la fuente de bendición, y entonces se van y dividen iglesias. Pero es la gente que no es sincera con Dios. ¿Cómo saber que alguien es sincero con Dios? Es sincero con su autoridad. ¿Cómo? Porque no puede haber una persona que diga, yo soy sincero con Dios, y no es sincera con su autoridad. Eso es mentira. Eso es falso. Es como que un hijo diga, mira, yo tengo una excelente relación con Dios, pero no la tiene con su papá. Eso no es cuando una persona tiene una mala relación con Dios, tiene una mala relación con su papá. Cuando tiene una buena relación con Dios, tiene una buena relación con su papá. Bueno, nos queda un minuto. Ahí nos damos cuenta entonces de la importancia que es pues reconocer a una cobertura y no nada más venir a la iglesia, por decirlo así, ¿verdad? Sentarse y vámonos, o sea, termina el culto y salir, ¿no? Sino realmente creo que es muy importante que nosotros como ovejas busquemos ayuda para que luego no tengamos que arrepentirnos, porque luego vienen problemas mucho más fuertes, ¿verdad? Luego vienen depresiones que realmente sí se escuchan muchos casos, ¿verdad? Sí, hasta de suicidios, y cosas así. Y lo malo es que dentro del evangelio. Ajá, y creo que nosotros mismos a veces buscamos eso, como ovejas. El hecho de no reconocer una autoridad. Es que eso es lo que pasa, mija, que en la iglesia hay mucho congregante, pero muy poca oveja. O sea, puede haber una iglesia de 500,000 miembros. Ahora la pregunta es, ¿y cuántos de ellos son ovejas? ¿Cuántos de ellos reconocen la paternidad espiritual del pastor? ¿Y cuántos solamente reconocen, qué buena palabra, me gusta la palabra, me gusta el mensaje, me edifica el mensaje, pero no me acerco al pastor? Ya hablarle a él como mi padre espiritual y tener que contarle cosas de mi vida y que él ya conozca hasta dónde vivo, sí, ya no. Ahí marcan una frontera. Entonces tienes un predicador, pero no un pastor. Tienes un informante doctrinal de verdades, pero no es un pastor. Y la Biblia habla que las ovejas deben tener pastor. Entonces viene la falacia, es que Jehová es mi pastor. Ese es de todos los nacidos de nuevo. Jehová es nuestro pastor, pero Jehová pastor dejó al príncipe de los pastores, que es Jesucristo, y el príncipe de los pastores delegó pastores, Efesios 4:11, para que nos hagamos cargo de las ovejas. Amigos televidentes, este es el programa Las Verdades Como Son, presentado por la Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús de la ciudad de Quetzaltenango, donde les estamos esperando con los brazos abiertos. Le doy gracias a Dios por tu vida, gracias por haber venido al programa y hermanos, nos vemos en la próxima cita.